Personalmente opino que el primer Vargas Llosa es fantástico y maravilloso y que el último Vargas Llosa es un muy buen escritor, pero algunas de sus últimas novelas pues dejan un poco que desear o no están tan a la altura. Pero es un fantástico escritor. Pero es que Atilio no quiere hacer nada, no quiere entrar a hablar del Vargas Llosa escritor, sino de algo que es muy interesante, que tiene que ver con este libro, también de Vargas Llosa, publicado recientemente, que es La llamada de la tribu. Es el Vargas Llosa que a lo mejor todo el mundo, todos conocemos hoy. Y cuando digo todos no me refiero solo a los pocos hectáreos que estamos reunidos aquí, sino a todo el mundo en general. Es el Vargas Llosa mediático. Es el Vargas Llosa que se ha emparejado con una dama del papel cuché como Isabel Preisler. Es el Vargas Llosa que ha invitado a los grandes cenáculos literarios, sociales, sobre todo sociales, de todo el del norte global, de Europa, de Estados Unidos, etc. Es ese Vargas Llosa que aparece continuamente en los medios de comunicación, curiosamente, no como el escritor ganador del premio Nobel, sino como el defensor de determinadas causas políticas. Y si defiende esas causas políticas, curiosamente, es porque es premio Nobel. Es decir, hay una utilización del prestigio literario de Vargas Llosa para utilizarlo como un instrumento para difundir determinadas ideas, digamos, que no acaban siendo muy positivas para el 90% de la población, sino para unas élites muy concretas. Pero claro, como lo dice Vargas Llosa, el premio Nobel, algo tendrá que algo sabrá de esto. Y aquí entramos en uno de esos debates que continuamente, últimamente están en torno a múltiples figuras, no solo del presente, sino del pasado, de cómo podemos valorar a un excelso artista que ha sido un gran hijo de puta. No digo que sea el caso de Vargas Llosa. Y cómo hay que saber diferenciar, creo, sinceramente, el valor de un creador de lo que como persona ha sido ese creador. Eso, que podía ser algo que en el libro alguien pudiese decir, ya estamos aquí, eso queda muy claro desde el principio. Atilio lo reconoce, Vargas Llosa es un fantástico escritor, no perdamos más tiempo en eso, pero vamos a la segunda parte. Y entonces lo que hace no es coger, vamos a hacer una cuestión así global y voy a coger ideas, no. Vamos a coger la llamada de la tribu. La llamada de la tribu en la que Vargas Llosa se confiesa como ese gran adalid del liberalismo neo, entre paréntesis, del arte. Entonces elogia a una serie de grandes figuras del liberalismo y sobre todo del neoliberalismo, Hayek y demás, o Popper lo son. Y entonces Vargas Llosa se atreve, cocinero o zapatero a tus zapatos, y esto no se lo aplicó él, a glosarlos. Y entonces Atilio, desde su experiencia, a quien no he presentado, pero es que creo que es ridículo presentaroslo a quien es Atilio Borón, más bien tendría que presentarme yo, que soy un editor ahí oculto cuyo nombre apenas nadie sabe y mejor que sea así. Pues de repente nos encontramos, dice, a ver, hay una cosa que es fantástica, dice, Vargas Llosa habla de Adam Smith. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Vargas Llosa de Adam Smith? Vamos a ver lo que decía Adam Smith y vamos a ver lo que desde un punto de vista de la filosofía política se puede aplicar sobre la figura y la teoría de Adam Smith. Y aquí es uno de los capítulos más reveladores porque no solo desmonta, y eso lo vuelve a repetir en otros autores todavía más, lo hace con Hayek, con Ortega, con Aron, etc., cómo el pensamiento político de Vargas Llosa está cogido con pinzas, como decimos aquí. Es decir, tiene unas ideas, pero ni las ha asimilado ni las desarrolla convenientemente y a veces las malinterpreta. En la sociedad en la que vivimos, algo absolutamente normal de lo que vemos en los grandes medios a diario. Pero insisto, lo curioso cuando empieza, por ejemplo, en el caso de Adam Smith, ya no solo es que desmonta, lo contraataca y desmonta con argumentos lo que dice la defensa que hace Vargas Llosa de Adam Smith. Lo más revelador es que dice, no solo Adam Smith, es que buena parte de los liberales y de los neoliberales que están con Adam Smith todo el día en la boca no han leído a Adam Smith, o si no han leído, no han entendido nada. Es más, no solo no han entendido nada, sino que han puesto en boca de Adam Smith
Cuestiones que Adam Smith nunca dijo, y que si Adam Smith resucitase hoy se volvería a la tumba de cabeza. Probablemente se llevaría con él a la tumba pues a unos cientos de miles de sus supuestos defensores. Porque claro, yo me quedé muy sorprendido, reconozco yo vengo del campo de la historia del arte medieval, ahí queda eso. Entonces hay cuestiones a las que con mis 20 años de dedicación editorial y con mi curiosidad innata y demás, pues vas leyendo y vas profundizando. Pero claro, cuando veo que Atilio dice lo de la mano invisible del mercado, pues esto Adam Smith no lo dijo nunca, más o menos. Dice dos veces y además lo dijo de una manera muy distinta a cómo es esto. Entonces te empiezas a decir, madre mía. Claro. Pero lo que queda es lo que se dice en los medios y lo que queda además luego es el contenido de un libro como este. No lo sacamos aquí porque sea de la competencia ni nada, sino por el libro en sí, por el contenido, por lo que supone este gran elogio de las causas liberales, de las causas neoliberales, para decir que lo que hay aquí, que es un magnífico instrumento de propaganda del neoliberalismo, es un instrumento que carece de la argumentación y de la solidez que debe tener cualquier ensayo de corte más bien de corte político. ¿Qué pasa? Pues que este libro, por ser de Vargas Llosa, seguramente haya sido leído por bastantes miles de personas en todo el mundo hispanohablante y no hispanohablante, y que además, como le conocen, como le ven en televisión, como sale en el papel cuché, como está en todas las refriegas en este país, pues bueno, pues algo sabrá, porque es un intelectual, que ese es otro tema muy interesante. Claro, el daño que hace este libro, y no me refiero a este libro, el daño que hace Vargas Llosa, que es lo que Atilio trata de rebatir, y creo que con toda la razón del mundo, es cómo, precisamente, la instrumentalización de una figura de relieve literario para promover unas determinadas ideas políticas está causando un mal muy grande en todos los proyectos progresistas de América Latina. No hay que ser, ya sabemos cómo está América Latina en estos momentos y cómo cualquier proyecto que ha tenido visos de cambiar la realidad o de buscar vías nuevas, etcétera, etcétera, ha acabado siempre pues con supuestas elecciones o no elecciones, golpes de estados encubiertos o cualquier cosa coartado, y siempre apoyado por ideas similares a las que hay aquí. Pero es que no hace falta irse a América Latina, solo tenemos que ver el papel de Vargas Llosa en este país a la hora de defender determinadas cuestiones políticas. Y no solo en relación con el asunto Cataluña, sino con relación con todo. Es decir, Vargas Llosa, ¿a qué partido buscamos ahora mismo? ¿Con quién identificamos a Vargas Llosa? Está claro, con Ciudadanos, porque es uno de los que más ha estado utilizando ahí. Además, Vargas Llosa tiene un cierto pedigrí, que viene de la izquierda, que además no es una derecha rancia. Y cuando digo derecha rancia la estoy aplicando al contexto español. Entonces algo tendrá que decir, a lo mejor tienes razón, pues no, pues resulta que ese Vargas Llosa, que ya no se limita a escribir, sino que además tiene una actividad política clara en la que participa y demás, acaba siendo un peligroso elemento, un peligroso instrumento de difusión de unas ideas, cuando menos vamos a llamarlas nocivas. Y que lo único que acaban defendiendo son a las mismas élites que nos han traído a donde estamos, que nos conducen irremediablemente al borde de un abismo en el que yo creo que el borde ya lo hemos pasado hace un poco tiempo y estamos un poco empezando a una peligrosa caída libre, y eso es lo que viene a decir Atilio. Todo este pequeño resumen, que ahora os acabo de desmontar el libro, pero que para nada, porque además Atilio, lo bueno que tiene además, y Atilio también esto está bien, es que esto no solo son 4 ideas que se han ocurrido a él, es que las va argumentando, las va razonando, y les va oponiendo a cada supuesta idea de Vargas Llosa una serie de ideas realmente bien estructuradas de lo que realmente querían decir y querían defender esos supuestos adalides del liberalismo que dice Vargas Llosa. Con lo cual, este libro no solo es un desmontaje de la figura política de Vargas Llosa, sino también es un desmontaje de las ideas, de las ideas difundidas de manera muy banal y superficial, porque así calan mejor, del neoliberalismo vigente en buena parte de todo el mundo occidental.
Y el libro se lee además fantásticamente bien, es un libro amenísimo. Yo entiendo, a ver, quien os habla es un editor que entiende por ameno leerse la historia de Amiano Marcelino en vacaciones, o sea que entiendo que mi concepto de amenidad es un poco raro. Pero mi mujer, me acuerdo siempre la primera vez que fuimos de vacaciones, dijimos, bueno, yo me llevo estos libros, yo estos, podemos compartirlos. Yo le dije, bueno, ¿cuáles te vas a llevar? Estos, me dijo, no, me llevo los míos. O sea, que entiendo que mi concepto de amenidad puede estar bajo sospecha, pero no es en absoluto nada de eso. Es un libro que se lee muy bien, es un libro que está explicado con gran claridad conceptual, con una brillante sintaxis. Es un libro que tiene un capítulo, porque además, aparte de los capítulos, para mí uno de los capítulos más importantes es precisamente el último, el de liberalismo, liberismo y democracia. El análisis de una relación infeliz, que no deja de ser un poco el resumen de todo lo que pretendes plantear, y que es un libro de combate y de lucha en el mejor sentido de la palabra. Es un libro que no porque lo diga el editor, porque el editor siempre va a decir que es un libro interesante y que conviene no solo leerlo, sino comprarlo y que lo difundáis a vuestras amistades y que lo compren vuestras amistades, etcétera, etcétera, sino que es un libro muy necesario para aclarar conceptos y sobre todo para dar herramientas intelectuales, herramientas conceptuales para precisamente combatir lo que los poderes que están detrás de los gobiernos y de los medios de comunicación de este magnífico sistema en el que vivimos tratan de difundir. Y después de esta pequeña introducción, y perdón por haberme alargado, dejo la palabra a Tilio, que creo que es quien tiene que contar cosas para que luego pues podamos establecer un debate, un coloquio o lo que queráis. Y nada más. O sea que a Tilio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, primero quería agradecer a la editorial ACAL, digamos, haber aceptado publicar este libro, ¿verdad? O sea que realmente les estoy muy, muy agradecido y lo hicieron en breve tiempo, porque entre una cosa y otra, la versión final con sus correcciones llegó prácticamente para Navidad y no sé si hasta un poco después. Y acá lo tenemos el libro. Y enseguida, bueno, agradecerle a ustedes la presencia. Para mí es muy importante esto y voy a tratar de explicar por qué. Primero, por qué escribir sobre Vargas Llosa, que es la pregunta que todo el mundo me ha hecho. ¿Cómo? Porque yo estoy trabajando en realidad en el segundo tomo de la América Latina, una geopolítica del imperialismo, que es un libro al cual ha surgido una investigación de largos años. Pero cuando leí este libro, que también me lo llevé para leer de vacaciones, en el verano, y lo leí con mucho interés. En primer lugar, porque al hojearlo yo, antes de comprarlo, me di cuenta que esta era la tercera autobiografía de Vargas Llosa, lo cual ya nos dice algo del personaje. O sea, don Mario tiene un narcisismo, yo tengo que hacer un esfuerzo para buscar grandes figuras históricas, Luis XIV, ¿no? El espace-moi, del narcisismo de él, porque hay una autobiografía en la tía Julia y el escribidor, claramente, hasta ese momento de su vida. Luego, unos 10, 12 años después, viene con El pez en el agua, que es otra autobiografía. Y esto que es un libro, como él dice, inclusive ya de entrada, para que el público no se llame engaño, dice, no lo parece, pero se trata de un libro autobiográfico. Y en esta autobiografía lo que él trata de hacer es explicar por qué se convirtió al liberalismo. Cosa que a mí siempre me parece importante entender, sobre todo gentes como él, que provienen de una tradición sectaria inicial, como él dice ahí, cuando éramos pocos pero sectarios, bien sectarios. Estaba hablando del grupo al cual él pertenecía. La célula esta del Partido Comunista Cahuide, ¿verdad? Una célula clandestina en la época de la dictadura de Odría, ahí en San Marcos, en la Universidad de San Marcos. Y un hombre que, con el paso del tiempo, se convierte en la gran figura, el más importante divulgador del liberalismo, del neoliberalismo, como le queramos llamar, del mundo contemporáneo. Vosotros tenéis aquí en esta ciudad de Madrid el ícono más importante a nivel mundial
no hay ni siquiera en el mundo angloparlante una figura que sea un intelectual público de masa que llegue, digamos, al conjunto de la población, a grandes sectores de la población, como lo hace Vargas Llosa con el público hispanoparlante y no solo hispanoparlante, porque las intervenciones de él, publicadas originalmente acá en el país, luego se reproducen así como reguero de pólvora por toda América Latina, se traducen incluso a otras lenguas y aparece, digamos, como el gran defensor y argumentador del liberalismo como el único camino para salir, digamos, evitar caernos en la llamada de la tribu, que es lo que le da el título de ese libro. Llamada de la tribu significa volver al colectivismo, abandonar la idea del individualismo creativo, el individualismo que libera, que hace posible que saquemos lo mejor de todos nosotros, y como gran peligro, ¿no es cierto?, que él advierte, y por eso la impresión mía fue muy grande cuando me di cuenta cómo se produjo ese tránsito, y él lo explica bastante bien, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, hasta el año 1971, junio del 71, Vargas Llosa era un personaje que estaba absolutamente identificado con la Revolución Cubana, al punto tal, ¿no es cierto?, que cuando se produce el famoso incidente del caso Padilla, que es este escritor que bueno, después se demostró que era alguien vinculado a la CIA, tanto así que después de ser puesto preso por 38 días no más, pero que dio origen a una campaña mundial, Roca no justifica que estuviera preso, no por escritor, sino porque se descubrió que estaba involucrado en actividades contrarrevolucionarias. Estuvo preso ese tiempo, poco más de un mes. Después vivió 9 años en Cuba sin ninguna clase de molestia, hasta que, bueno, obviamente no estaba trabajando en el Estado, hasta que finalmente el senador Edward Kennedy hace un arreglo con el gobierno cubano y se lo lleva a los Estados Unidos y finalmente termina su vida en Canadá, creo, ¿no es cierto?, 10 o 11 años más. Pero fue un caso clave, el caso de Alberto Padilla, que provocó la ruptura de muchos intelectuales, no solamente de América Latina, sino de Europa, con la Revolución Cubana. Y en ese momento, cuando arrecia la campaña en contra de Cuba, cuando ya Vargas Llosa estaba desengañado de Cuba, escribe esto, que yo me permito citar, les leo, pues son unos pocos renglones, en defensa de Cuba, estamos hablando del 71, junio del 71. Dice textualmente: cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar la Revolución Cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la revolución cubana cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas, que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un privilegio burgués. Al contrario, solo el socialismo puede asentar las bases de una verdadera justicia social, dar a expresiones como libertad de opinión o libertad de creación su verdadero sentido. Es el uso de ese derecho socialista y revolucionario que he discrepado del discurso de Fidel sobre el problema cultural, que he criticado lo ocurrido con Alberto Padilla y otros escritores. Lo hice cuando los acontecimientos de Checoslovaquia y lo seguiré haciendo cada vez que lo crea legítimo, porque esa es mi obligación como escritor. Pero que nadie se engañe. Con todos sus errores, la revolución cubana es, hoy mismo, una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana, y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso. ¿Se escuchó, no? Así termina ya. Esta es una entrevista que se publica en la revista Caras y Caretas de Lima, ¿verdad? Una entrevista que hizo César Hildebrand, los peruanos conocerán a ese personaje, ¿verdad? Pero esto es de junio del 71. ¿Qué pasó luego? ¿Por qué un hombre que escribe eso, que yo podría suscribir hoy textual, y quita el caso Padilla, que ya está, como él mismo dice, Vargas Llosa, ya nadie se acuerda de eso, y lo suscribimos? ¿Qué le pasó? Bueno, a mí me interesaba no solamente por Vargas Llosa, sino porque este síndrome
del intelectual de izquierda que se convierte en un apologista a la derecha está lejos de ser una patología de Vargas Llosa. Un caso para mí escandaloso, más todavía que el de Vargas Llosa, es el del filósofo Lucio Coletti, gran filósofo italiano, uno de los grandes pensadores marxistas de la segunda mitad del siglo XX, que ha escrito numerosos textos de filosofía de gran nivel, ¿verdad? Entre ellos dos volúmenes, El marxismo y Hegel, que es realmente una obra maestra de la filosofía del materialismo histórico, y que termina, ¿verdad?, sus días como diputado del partido de Berlusconi, de Forza Italia. Por lo menos este todavía no está de diputado. Por ahora, por ahí lo ponen. Por ahí aparece en la lista, ¿no es cierto? No, me va a abordar en un par de años. Pero Coletti, pero además Coletti era un filósofo. ¿Verdad? Cosa que no es Vargas Llosa. Vargas Llosa es un hombre culto, ¿verdad? Pero no es un filósofo. La filosofía política no es su campo, claramente se nota, ¿verdad? Pero bueno, se pegó este salto. O María Antonieta Malchiocchi, lo mismo en Italia, para tomar Italia, y tantos casos en América Latina, ¿verdad? Tenemos nosotros conocidos de personalidades que han dado el salto. Vargas Llosa lo explica de alguna manera. Dice, la desilusión con lo de Checoslovaquia, un viaje a la Unión Soviética en donde la fuente que pone es increíble, una persona de su nivel dice, bueno, hablé ahí con un intelectual que ya bastante pasado en copas me dijo que lo único importante que había hecho la Unión Soviética era favorecer a los intelectuales adictos al régimen y nada más, que el pueblo estaba hundido en la miseria. Lo cita como una de sus fuentes, lo cual habla evidentemente de eso. Pero además lo más sorprendente, dice, lo que me ayudó a comprender todo esto, fue un proceso largo, dice, ¿no? Fue un proceso largo, que es interesante eso. Yo un poco trato de hacer la crónica de eso, pero dice, fueron 2 cenas que yo tuve con 2 personajes realmente impresionantes. Una con Margaret Thatcher, junto con otros intelectuales ingleses, y la otra con Ronald Reagan. Cuando él habla de esa cena, ¿verdad? O cuando habla de Margaret Thatcher y su gobierno, habla de que fue una verdadera revolución hecha dentro de la más estricta legalidad contra las fuerzas oscuras y reaccionarias que impedían que Inglaterra accediese plenamente al desarrollo, a la modernidad, al siglo XX, digamos, y condena las huelgas y movilizaciones, sataniza a los obreros de las minas del carbón, que los pone como los dinosaurios que impiden el progreso de Inglaterra, y que ella, con su coraje y con su fuerza, llevó adelante una revolución, ¿verdad?, que acabó con todo aquello, y dice, en pocos años convirtió la señora Thatcher en Inglaterra en la sociedad más dinámica de Europa. Un diagnóstico absolutamente falaz que puede ser desmontado fácilmente, pero bueno, no es lo suyo, lo dice él. Él es un propagandista, ni siquiera un ideólogo, un propagandista. Toma estas ideas y como escribe también, por eso el nombre el hechicero, ¿verdad? El hechicero que hechiza con la magia de sus palabras, que es realmente lo que siempre tiene, pero habla y lo que confiesa, dice, después de la cena, dice, no hay nada de qué avergonzarse. Y hay mucho para sentirse orgulloso de tener una gobernante de ese temple, esa cultura, esas convicciones como Margaret Thatcher. Y cuando habla de Reagan, dice, bueno, defendía posiciones conservadoras, pero era un extraordinario divulgador de las teorías liberales que sin duda conocía de manera un tanto general, mientras que la señora Thatcher era un poco más precisa e ideológica. Y después más adelante confiesa algo, que porque el rey le dijo, él le fue a preguntar si había leído a Faulkner, a Hemingway, a John Paso, y el otro le dice que lo único que habían leído era historietas de cowboys. Eso, además Reagan dijo eso cuando estaban las primarias, cuando le preguntaron su formación, dijo, no, yo literatura, cómics de cowboy, esto fue lo que yo leo toda mi vida. Un hombre de una incultura en el sentido así específico, formidable. Y lo cual me permite a mí gastar una ironía, ¿no es cierto?, que he tratado de controlarme, algunas, bueno, no podía, pero digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta revelación así extraordinaria que tiene con esas 2 cenas Vargas Llosa
y San Pablo, ¿verdad? En el camino a Damasco se le aparece nada menos que Cristo, el Espíritu Santo, y lo increpa. ¿Por qué? ¿Por qué persigues a mi gente? ¿Por qué persigues a los apóstoles? Y se convierte. San Pablo, de gran inquisidor en contra de los cristianos, se convierte, como muy bien lo dijo Gramsci, en el Lenin del cristianismo, ¿no? Gramsci trabaja mucho esa idea, San Pedro, la iglesia, Lenin, y Pablo, el partido, y el organizador, y el movilizador, y el agitador. Bueno, pero la revelación se la dan Thatcher y Reagan, ¿verdad? Lo cual habla de una, no sé qué decir, digamos, una mediocridad, un paso en falso. Podrían haber contado esa historia, pero bueno, evidentemente él está orgulloso de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí, y esto me lleva a mí un problema que a nosotros hoy nos atañe, y es muy importante, y es, bueno, ¿qué pasa con los intelectuales de la izquierda? ¿Qué pasa, digamos, con ese ataque persistente que tiene el intelectual de izquierda en América Latina y en Europa y en otros continentes, pero sobre todo América Latina y Europa y por supuesto Estados Unidos, sometido a las presiones del mundo académico, porque en la medida en que los intelectuales van siendo incorporados al mundo académico, cosa que antes no ocurría, era toda una novedad, digamos, de los últimos, pongámosle, 70, 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes los intelectuales no se preocupaban por tener una cátedra universitaria. Hoy se preocupan, ¿verdad? Y al estar involucrados en la universidad, caen en las redes de lo que es toda la parafernalia de normas, regulaciones, preceptos y requerimientos que hacen que sostener un pensamiento crítico sea muy, pero muy difícil hoy por hoy para cualquiera que está en el mundo académico. O pueden hacerlo solamente algunas figuras súper consagradas que tienen una enorme autoridad y que son intocables, tipo Noam Chomsky, por ejemplo, en Estados Unidos, que puede decir lo que quiere. Pero él mismo decía que él pudo empezar a decir lo que quería una vez que tenía la famosa tenure, o sea, la definitividad en su cargo en el MIT, porque aquel que no lo tiene, bueno, pues rápidamente es excluido de la vida universitaria y tiene que trabajar, digamos, como chofer de Uber. Esa es la realidad. Entonces, todo este tema de los intelectuales y de un problema que nosotros tenemos, y es que podemos tener grandes intelectuales, que creo que la izquierda lo tiene, ¿verdad? Hablando del mundo europeo, latinoamericano, estadounidense, pero no son intelectuales públicos. Son intelectuales que orientan su discurso fundamentalmente hacia el medio académico o hacia círculos muy, muy cerrados. Y a diferencia de Vargas Llosa, que en esos ejemplares es un modelo de imitar, es un hombre que escribe, ¿no es cierto? Y que escribe de una manera muy sencilla, que a mí realmente me agrada mucho. Y cita para esto a Ortega Gasset cuando dice la sencillez en el escrito, la cortesía del filósofo, decía Ortega. Y él toma eso al pie de la letra, y yo trato de hacer lo mismo, ¿verdad? También ser sencillo en las explicaciones, porque las explicaciones alambicadas, innecesariamente complejas, no revelan un mejor conocimiento, un conocimiento más profundo, sino revela en muchos casos una cierta confusión en la cabeza del autor. Él escribe esto de una manera notablemente sencilla, y nosotros en el campo de la izquierda tenemos más bien situaciones completamente diferentes. Tomen ustedes, por ejemplo, a un enorme intelectual como Slavoj Žižek, pero bueno, ¿quién puede leer a Žižek salvo los estudiantes de postdoctorado de alguna de las universidades europeas, americanas? Esta es la verdad. Tengo un enorme respeto por Žižek, pero es una obra que no llega, no digamos a la clase obrera, no llega ni siquiera al público que lee periódico y que se interesa en la política. O mismo Alain Badiou, en el caso de Francia, ¿no es cierto? O muchos autores, ¿verdad?, en América Latina, que tienen un nivel de complejidad en su razonamiento que hace que choquen inmediatamente contra el público interesado. Por más que el público esté muy interesado, pero que no está en condiciones de asimilar eso. Y yo creo que si hay algo que yo aprendí, digamos, al leer este libro, fue tratar de imitar un poco esa sencillez del escrito de Vargas Llosa.
hacer un texto que sea legible. Yo decía, esto tiene que, es un texto que yo tengo que hacerlo a un trabajador, ¿no es cierto?, no calificado en Buenos Aires o en Lima, Río de Janeiro, de donde sea, y la persona es una ama de casa de una favela brasileña, tiene que poder entender lo que digo. Y si no lo entiende, porque ya estoy yo creyendo en las redes, en las trampas del academicismo, y entonces me pareció importante justamente preservar eso. Pero realmente eso que ha hecho Vargas Llosa, que le ha dado esa proyección, es realmente un ejercicio admirable. Y no tenemos nosotros un Vargas Llosa que sea un intelectual público de ese nivel. Claro que tiene a su favor otras cosas. Digo, hablar a favor del establishment siempre te permite, una vez que tú tienes esa capacidad, pero además tienes que tener la posibilidad de difundir. Y él tiene una posibilidad extraordinaria. Cualquier cosa que él diga, cualquier cosa que él escriba, de inmediato reverbera por todo el mundo hispanoparlante, y no solo hispanoparlante. En Brasil creo que también Vargas Llosa, ¿verdad?, es leído, se lo lee también en Inglaterra, se lo lee en Estados Unidos. Hay todo un emporio mediático que transmite toda esta idea. Entonces, por supuesto, la obra de él cala muy profundamente y establece una especie de sentido común en la sociedad. ¿Cómo no va a ser dictador Maduro si Vargas Llosa lo dice? Vargas Llosa dice que es un dictador, bueno, pues debe ser un dictador. Vargas Llosa dice que es un peligro que López Obrador sea gobernante de México, y evidentemente se monta una enorme campaña. Yo seguí muy de cerca la campaña de López Obrador en México y las intervenciones permanentes de Vargas Llosa previniendo a los mexicanos que ni se les ocurra. Ahora que el chavismo ya ha demostrado su descomposición y su decrepitud, ustedes van ahora a votar un chavista, un Castro chavista, digamos. Si vieras cómo resonabas a vos en México, que acabo de estar en México la semana pasada, me contaban los amigos el impacto que tenía toda esa visión de Vargas Llosa, ¿verdad? Y bueno, por eso me parece importante salir a debatirlo. Y el libro, en el fondo, lo que hace es ir tomando uno por uno, ¿verdad?, los argumentos centrales de estos 7 autores que él analiza, que son los autores, digamos, canónicos dentro del liberalismo, comenzando por Smith, siguiendo por Isaiah Berlin, Ortega, Raymond Aron, Popper, von Hayek, Jean-François Rebel, y viendo, bueno, a ver si realmente estaba bien fundamentado lo que decía. Y realmente cuando uno analiza, sobre todo cuando parto el primer capítulo, se lo dedico a Adam Smith, bueno, y es realmente notable la distorsión o la lectura absolutamente sesgada o mala o equivocada que Vargas Llosa tiene de Adam Smith, porque Adam Smith era un humanista, Adam Smith era un hombre que no creía en los mercados, así de simple, pero bueno, la interpretación que se ha establecido y que es la canónica y que se enseña en todas las escuelas de economía, lo hacen como partidario de un librecambismo radical, cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Como decía recién, él la expresión la mano invisible la usa una vez en un libro de casi 800 páginas como la teoría de los sentimientos morales, al pasar. La usa al pasar, digo, no es que hay un capítulo, ni siquiera un apartado, un subcapítulo que diga sobre la mano invisible, nada. Y después la usa otra vez en La riqueza de las naciones, también al pasar, hablando del tema del proteccionismo y el comercio exterior de Inglaterra, nada más. Pero es muy interesante porque es una metáfora que habla y proyecta la imagen de una sociedad que se organiza de la manera mejor posible gracias a esta fuerza que nadie controla, que es el libre mercado. Y es lo que presenta como el gran descubrimiento, así dice Vargas Llosa, el descubrimiento del mercado libre como motor del progreso. Ahora, cuando uno lee, y yo revisé textualmente, ¿verdad?, el texto y lo de Adam Smith y lo que decía y lo que no decía, ¿verdad?, en relación al mercado libre y la teoría del derrame, Vargas Llosa pone mucho el acento en que gracias a esa mano invisible, ¿verdad?, se produce la asignación racional de los recursos y de la riqueza, que es un poco el discurso que los encontramos los economistas de España hoy, los del gobierno, los de Argentina, los de Brasil. Saquemos el Estado de medio. El Estado es el gran perturbador de ese delicado equilibrio, ese delicado institución que nadie creó, dice Vargas Llosa, no es cierto que lo dice Adam Smith, dice otra cosa,
Y entonces hay una cita, ¿verdad?, que conviene que se la lea nada más, cuando Vargas Llosa habla a propósito de esto, dice: los amos, o sea, los comerciantes, los industriales y los terratenientes, raramente se reúnen aún por entretenimiento o diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en una componenda para aumentar sus precios. Es imposible que ninguna ley evite este tipo de encuentros o hacer que ellos sean consistentes con la libertad y la justicia. Pero la ley no debe hacer nada que facilite esta tipo de reunión, y mucho menos que la torne necesaria. Y después termina: los patronos, siendo poco en número, pueden asociarse mucho más fácilmente que los demás. Y la ley, además, autoriza, o al menos no prohíbe esas asociaciones, mientras que sí prohíbe las asociaciones de los trabajadores. O sea, acá Smith claramente dice: las clases dominantes se reúnen, se organizan, conspiran en contra del público, contra los trabajadores, pero la ley, la Combination Act, que estuvo en vigencia hasta muchos años después de muerto Adam Smith, impide la combinación de los trabajadores, ¿verdad? Y dice: los patronos están siempre y en todo lugar en una suerte de asociación tácita, constante y uniforme para impedir el aumento de los salarios y para aumentar el precio de sus mercancías. ¿Qué tiene que ver esto con la imagen del libre mercado que los juegos? Digo, Adam Smith era un pensador demasiado refinado. Y yo estoy en una especie de cruzada teórica para recuperar al verdadero Adam Smith, que no tiene nada que ver con esos tipos. Se han apropiado de una figura que no es de ellos, ¿verdad? Y les digo, porque podríamos hablar toda una charla sobre Adam Smith, y termino con esta referencia. Hay un estudio que este hombre debería haber conocido, pero como este no es su campo, Zapatero de los zapatos, decía, ¿verdad, Jesús? ¿Verdad? Muy antiguo, del año 1927, un artículo quedó dentro de la maravilla que es la Internet, que como yo suelo decir, la Internet es como un océano que la superficie está llena de basura, pero que si tú dejas de lado la basura y te sumerges en el fondo, encuentras cosas extraordinarias, como este artículo perdido por ahí, llamado Adam Smith y el de Sefer, del Journal de Economía Política de la Universidad de Chicago del año 1927. Miren qué joya, donde este señor Wiener demuestra la cantidad de referencias a la intervención del Estado que Smith consideraba necesarias para el buen funcionamiento de la economía. Les leo unas poquitas porque no es el tema, ¿verdad? Dictar leyes de navegación, ¿verdad?, que tengan en cuenta la defensa nacional, que es más importante que la riqueza. Adam Smith decía eso. Que los salarios deben pagarse en dinero y no en especies. Vayan a hablar del libre mercado. No, hay que pagar en dinero, ¿verdad? Que el papel moneda debe estar regulado por el Estado. En Estados Unidos todavía hoy este reclamo de Adam Smith no se cumple, porque la Federal Reserve Board, el Banco de la Reserva Federal, es un banco privado, que es el que emite los dólares, dice cuántos dólares va a emitir y cómo los va a vender y a las tasas de interés. O sea, Adam Smith estaría en contra hoy, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Después, incentivos para promover el desarrollo de la industria textil, obras para facilitar el transporte, regulación de las sociedades joint stock, o sea, sociedades de acciones, y además, fíjense, restricciones gubernamentales en las tasas de interés que aplicadas a los prestatarios, estas regulaciones, para compensar la estupidez del inversionista, así dice Adam Smith, no es una traducción literal del inglés. O sea, para que los estúpidos inversionistas no caigan en manos de los prestatarios, el Estado debe intervenir fijando entonces tasas de interés. Este es el verdadero Adam Smith, que por supuesto Vargas Llosa pasa totalmente por alto, ni mira esto. En fin, bueno, esto para el capítulo de Adam Smith, y hay muchas otras cosas más. Uno de los autores favoritos de él, al cual le dedica más tiempo, es a Hayek, a Popper, Karl Popper, ¿no es cierto?, que él lo considera el más grande filósofo del siglo XX, Karl Popper, que ahí le puse yo un título de nuevo, ¿cómo se llama? El cerrajero frustrado, creo que es algo así, el de la sociedad abierta a sus enemigos, pues no se abre la sociedad, se cierra cada vez más. Pero fíjense que dice de Hayek. Hayek recibió, el destino le deparó, dice Vargas Llosa, la mayor recompensa a la que puede aspirar un intelectual.
Dos puntos. Ver cómo la historia contemporánea, o al menos los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, confirmaba buena parte de sus ideas y desautorizaba a sus adversarios. O sea que la mayor recompensa para un intelectual es haber sido reconocido por dos criminales de guerra, porque no nos olvidemos que estamos hablando de dos criminales de guerra, que si el mundo fuera justo habrían sido enviados a una cárcel de máxima seguridad por la Corte Penal Internacional. Los dos, tanto Reagan como Margaret Thatcher, por su involucramiento en la aventura militar de Estados Unidos, etc. Bueno, pero lo interesante, ¿no es cierto?, es que toda esta teorización de Hayek sobre el efecto derrame, acá puse simplemente un cuadrito porque traté también de ser escueto y no cansar al lector con estadísticas ni nada. Cuando uno mira, ¿verdad?, lo que ha pasado con esa teoría de Hayek diciendo dejen que los ricos se enriquezcan, que luego viene el efecto derrame, esta copa cuando la riqueza de los ricos llega al borde empieza a chorrear hacia abajo y los pobres van a recibir esas migajas. Datos de estados oficiales del Tesoro norteamericano entre 1989 y el 2013. Participación en la riqueza de diferentes grupos de familias. El 10% más rico pasa de tener el 20% de la riqueza nacional en ese periodo, que es apenas por casi un cuarto de siglo. El 10% más rico pasa de tener 20% al 51% de la riqueza nacional. O sea, ¿qué derrame ha habido ahí? Al contrario, ha habido lo que Marx había pronosticado en el Capital, concentración de la riqueza y de la renta. En un periodo de 25 años no más. El sector formado por entre los 10 y 50% más pobres, lo que podemos decir las capas medias, pasan de tener el 9% al 15% del ingreso nacional. Y el 50% más pobre, ¿verdad?, comienza el periodo en 1989 teniendo el 1% de la riqueza nacional y después de 24 años ininterrumpidos, casi un cuarto de siglo, sigue teniendo el 1% más rico. Acá tienes el cuadro si quieres hacer ¿verdad? Es impresionante. Ahora, a pesar de esto, ¿verdad?, a pesar de esta constatación empírica que invalida, falsifica la teorización que hace Hayek, porque este cuadro tendría que ser al revés, tendríamos que tener al 10% más rico, ¿verdad?, al 10% más rico disminuyendo su participación y al 50% más pobre subiendo. Esto demuestra que la teoría es completamente falsa. Sin embargo, aparece como un dato de sentido común, como algo elemental, es obvio que los ricos, ya en el hartazgo que les produce su riqueza, dejan que los pobres, bueno, puedan ir recibiendo las mismas. Y hay otros datos, no los creo que hay intercaladas muchas cifras, digamos, porque la verdad siempre es concreta, ¿verdad? Acá no se trata de una discusión argumento contra argumento, sino argumento contra datos de la realidad incontrastables, ¿verdad? En relación a todo esto, ¿verdad?, este cuento, los estudios que ha hecho la Oxfam, esta ONG británica, que es realmente internacional, que presenta todos los años ante la reunión de Davos, de la cumbre del empresariado mundial, ¿no es cierto?, demuestran de que en el año 2016, por primera vez en la historia de la humanidad, el 1% más rico llegó a tener más riqueza que el 99% de la población mundial. O sea que este periodo neoliberal ha producido una concentración de riqueza, de ingresos, de rentas sin precedentes en la historia mundial. Seguir confiando en las políticas del neoliberalismo o del liberalismo seco, ¿verdad?, para lograr el progreso es realmente simplemente un acto de fe que no tiene nada que ver con la realidad, no tiene ningún fundamento de la realidad. Un par de otras cositas, ¿verdad?, para dar lugar a una discusión. El mismo Vargas Llosa reconoce que algunos de los autores predilectos por él no son precisamente partidarios de la democracia, ¿verdad? Y dice, bueno, algunas de las convicciones de Hayek son difícilmente compatibles por un auténtico demócrata como es una dictadura que practica una economía liberal. Dice, eso no es demasiado bueno,
pero en general casi todos estos autores que menciona, ninguno hace realmente una apología de la democracia. Y creo que es lo que de alguna manera yo procuro retomar en el capítulo final del libro, donde trato de anudar todas estas cosas y planteando lo que es esta gran estafa ideológica que ha sido el liberalismo al presentarse como si fuera el reverso necesario e inexorable de la democracia. De hecho, son dos doctrinas que tienen fundamentos distintos y que tienen objetivos distintos. El liberalismo, como reflexión filosófica integral, arranca en la pluma de John Locke, ¿verdad? La segunda, finales del siglo XVII, después de la gran revolución parlamentaria en Inglaterra, y básicamente una doctrina que trata de establecer la primacía de los derechos del individuo por encima de la opresión y las restricciones que impone el Estado o la autoridad. Una reacción a Hobbes, que Hobbes planteaba el despotismo estatal como forma de garantizar el orden social en el contexto de la Guerra Civil Inglesa. Hobbes no era ningún tonto, ¿verdad? Así que lo de él tenía un sentido. Pero ya en 1689, durante la Revolución Francesa, estabilizado el dominio parlamentario por encima de la monarquía absoluta en Inglaterra, Locke dice no, lo importante es que el Estado simplemente garantice la libertad de los individuos, que los individuos puedan hacer las actividades económicas que quieran, profesar la fe que desean y que el Estado intervenga lo menos posible. Esa es la doctrina liberal. Y luego perfeccionada en Estados Unidos con esa brillante generación de los que llaman los padres fundadores, Hamilton, Jefferson, Hayes, todos aquellos, ¿verdad? En donde básicamente plantean para los Estados Unidos constituir una nueva nación, ¿verdad? Por supuesto que arrasando con los bárbaros de los pieles rojas, las tribus originarias, ¿no? Eso no se dice, pero está ahí como un dato fundamental a tener en cuenta, el genocidio planificado de los pueblos originarios de Estados Unidos, todo en respeto a la libertad individual y fundamentalmente hacer que, como decían los creadores de la Constitución de los Estados Unidos, que el pueblo pueda gozar de todas las garantías y todas las libertades posibles. Y que la misión del Estado es garantizar eso, nada más que eso, ¿verdad? Ahora, es bien interesante que ni el texto original de la Constitución de los Estados Unidos, ni en ninguna de las enmiendas posteriores, ¿verdad?, que fueron hechas al texto original de la Constitución, se menciona jamás la palabra democracia. Entonces, qué curioso que un corpus teórico, en donde se supone que liberalismo y democracia son el anverso y el reverso de la misma moneda, resulta que hasta el día de hoy, revisen la Constitución de los Estados Unidos, la palabra democracia no existía. ¿Por qué? Porque en ningún momento se plantearon construir una democracia. Y yo cito, un poco me solazo metiéndome en esa famosa intervención de Hamilton, que era una figura extraordinaria. Porque estamos hablando de hombres de una talla fuera de lo común, ¿no es cierto? No cualquier pensador. Hamilton es el fundador del proteccionismo en teoría económica, no es List. List era un profesor de economía. Hamilton fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y yo me acuerdo de esa frase de Marx cuando decía la diferencia entre los ingleses y los alemanes, que los alemanes hablan mucho sobre los sombreros, pero los ingleses fabrican sombreros, ¿verdad? Eso dice Marx ahí en un pasaje del Capital. Y bueno, List era un profesor alemán de economía que enseñaba economía y abogaba por el proteccionismo, pero Hamilton fue el proteccionismo que aplicó, ¿no es cierto? Y que le manda una carta a la corona británica diciéndole, sí, libre comercio con ustedes cuando tengamos la misma fortaleza económica que el Reino Unido, no antes. Textual. Bueno, desde Hamilton, en una cena, entre los notables, estamos hablando de propietarios de esclavos, por otra parte, no nos olvidemos de eso. El origen esclavócrata, por eso el comandante Hugo Chávez se ponía de tan mal humor cuando equiparaban la figura de Washington y Bolívar. Decía, sí, libertadores ambos, pero Bolívar liberó a todos sus esclavos y Washington los mantuvo, y Jefferson los mantuvo, no solo los mantuvo, sino que se solazó con algunas de las esclavas, ¿verdad? Bueno, pero en esa cena Hamilton dice, el diseño de la Constitución tiene que ser hecho de tal manera que evite que la gran bestia que debe ser domada
pueda tener voz y voto en los asuntos públicos. La gran bestia eran los campesinos, eran los farmers, los agricultores de Estados Unidos en ese momento. Bueno, ese es el espíritu del liberalismo. Por eso no hay un solo autor de la tradición liberal, y esto un poco ya lo que tomo al final del texto, y no me da algo más para poder dialogar con ustedes. Esto es lo que, en la parte final del texto, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el gran pensador liberal que ha hecho un abogado, ¿verdad?, a favor de la democracia? No hay uno. No hay uno. Uno puede ser un Tocqueville, un gran estudioso de la democracia, pero Tocqueville consideraba la democracia una desgracia, él la presenta con características apocalípticas, dice, es una ola que viene arrasando con todas las libertades, los privilegios, los derechos desde hace 800 años, que amenaza con acabar con la poca libertad que tiene nuestra sociedad. Ese es Tocqueville, es un estudioso de la democracia, pero no es un teórico de la democracia. Y el otro es, otra gran figura, John Stuart Mill, ¿verdad? Pero Stuart Mill en Inglaterra proponía, en primer lugar, el voto calificado. En segundo lugar, ninguna posibilidad de que votaran las mujeres, ¿no es cierto?, a las que equiparaba con los lunáticos y los niños menores de edad sin todavía uso de la razón. Y vuelvo a repetir, un voto calificado, o sea, la idea de evitar de todas maneras lo que Smith llamaba una legislación proletaria, que hubiera significado la apropiación de los dueños, de los propietarios. O sea que no hay. Por eso, digamos, todo esto es una enorme trampa ideológica, pero que ha tenido una eficacia extraordinaria. Y por eso creo que el libro, y termino con esto, mi obra, creo que básicamente puede servir, ¿no es cierto?, para los cursos de teoría política, porque ahí analizo uno por uno estos grandes autores, que son los fundamentos, ¿verdad? Y ver la futilidad, por ejemplo, de una obra como la de Popper. Popper escribe casi 500 páginas sobre la sociedad abierta. Y al final de la obra nos dice que, bueno, invirtamos en educación, que de esa manera la sociedad se hará más igualitaria. Pero si tenemos llenos de taxistas, choferes de Uber, kiosqueros, así decimos en la Argentina, graduados universitarios, ¿desde cuándo la universidad se ha convertido, o la educación, en la llave maestra de acceso a una sociedad más igualitaria? Piensen en Estados Unidos, un dato que ahí pongo ahí al pasar. ¿Cuánto cuesta para una familia de clase media enviar a un hijo a un college, o una hija a un college? Si es un college de primer nivel, que es el que corresponde, porque si va uno de baja calidad, después las posibilidades de empleo se reducen bastante significativamente, y le sale mínimo unos 60 o 65 mil dólares al año. Promedio 2 niños, ¿verdad? 130 mil dólares al año. ¿Cuánto gana esa familia por año? Según los estudios de la Oficina del Censo de Estados Unidos, una familia blanca, clase media, está más o menos 55 o 60 mil dólares al año. O sea, esa familia no tendría que comer, que prender la luz, calentar el ambiente en medio de las nevazones que hay allá, y aún así tendría que endeudarse en otros 60 mil dólares para que los dos hijos vayan a la universidad. O sea, ya la vía esa está clausurada hace tiempo. Y ese proceso se está dando más paulativamente también en Europa, ¿verdad? El plan Bolonia y todo aquello significa de alguna manera ir transformando las grandes universidades públicas europeas en universidades aranceladas, privadas, pero al mismo tiempo en un contexto donde el capitalismo, producto de toda la revolución tecnológica, informática, cada vez requiere menos del tipo de personal que sale de las carreras universitarias. O sea que después de 500 páginas, Popper nos deja con una fórmula que podríamos haberlo utilizado eficazmente a principios del siglo XX en un país de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, que ahí sí, en aquella época la educación era una vía de ascenso social y crear una sociedad un poco más igualitaria. En el mundo de hoy, eso directamente ya no funciona. Esta es la resolución que le da Popper. Por supuesto, aparte, bueno, de otras cuestiones que demuestran que, a pesar de que Vargas Llosa dice que es el más grande filósofo del siglo XX, realmente es una filosofía bastante elemental, que se parece demasiado a una justificación del capitalismo nada más. Otros casos como el de Popper, gente que, al igual que Hayek, ¿no?, que provienen al principio de una tradición de izquierda y que luego
rápidamente, un poco desilusionados, se pasan al otro bando. Bueno, esta es la historia básica que les quería contar y que está en este libro, El hechicero de la tribu, que repito, no tiene que ver con un juicio sobre las virtudes literarias de Vargas Llosa, que para mí sigue siendo uno de los grandes escritores hispanos del mundo hispano, de las letras hispanas del siglo XX, sino con su labor como propagandista político que tan eficazmente ha hecho y que a mi manera de ver tanto daño ha hecho en la conciencia del público, no solamente en América Latina, sino en Europa y en buena parte del mundo anglosajón también. Bueno, yo dejaría aquí, así tenemos un momento de intercambio de ideas o de preguntas o de dudas. Muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, pues es el momento de que si cualquiera de vosotros tenéis alguna pregunta o cuestión, pues que la hagáis. Porque además el libro da mucho de sí. Sí. Yo tenía una pregunta, sí. Hace unos años vino que hubo un movimiento en las universidades norteamericanas, no sé, y alguna de los inglesas también, vino un poco reflejado en la prensa, de que los estudiantes hicieron una huelga o un movimiento reivindicando que la economía que se enseñaba en las universidades era la economía capitalista y que hay otro tipo de economías, o sea, otro tipo de ciencias para estudiar, que no simplemente la historia de la economía, sino que se sigue enseñando hasta ahora es la economía neoliberal imperante en todo el mundo. ¿Eso sabe usted algo al respecto? Sí. ¿De cómo quedó eso? Quedó en que fue aplastado todo ese movimiento, porque fíjate que hoy en día la economía, desgraciadamente, que se enseña en todo el mundo es la economía neoclásica, es la que tú necesitas para tener tu certificado como economista. Si tú vas diciendo, bueno, yo no he tomado la economía, el curso de economía neoclásica, no he leído a Dornbusch, no he leído a Samuelson, no he leído ninguno de los manuales, pues tú directamente no tienes el certificado del oficio, así de simple. Esto inclusive yo lo he visto con mucha preocupación en Cuba, en donde cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, ellos antes estudiaban con los manuales soviéticos, esos que cariñosamente el Che Guevara llamaba los ladrillos soviéticos, porque tenían muy poco respeto por esos manuales de economía, ¿verdad?, que garantizaban de que la Unión Soviética no había llegado al comunismo, todo eso. El Che se moría de risa de eso. Pero desgraciadamente cuando desaparecieron los manuales soviéticos aparecieron los manuales americanos. Y con eso están estudiando hoy en día los jóvenes estudiantes de economía de Cuba, con los profesores haciendo un esfuerzo para matizar lo que se viene diciendo ahí, pero lo que pasa es que en el fondo cuando tú tienes que aplicar por un trabajo o conseguir un empleo, te van a ver pares que van a preguntarte cómo ves la curva de diferencia o la curva de Phillips o esto o lo otro, y si tú tartamudeas en ese minuto, pues tu destino está sellado como economista. Es una profesión que está absolutamente controlada, un paradigma único, no hay, digamos, alternativa. Por lo menos en la ciencia política vemos algunos que estamos en las orillas, pero estamos. Pero en economía es imposible. Entonces, ese es un problema, porque entre otras cosas hace que las jóvenes generaciones tengan que aprender y después desaprender lo que le enseñaron en la universidad y aprender la economía real, lo que es la economía real. Digo, tú puedes hacer un curso, un doctorado en economía hoy, inclusive en las universidades más progresistas. No te estoy hablando de una universidad de Opus Dei, te estoy hablando de universidades laicas, públicas, gratuitas, las que van quedando en América Latina, y aún en ellas predomina sin contrapeso la economía neoclásica. Digo, eso es una desgracia. Yo digo, el caso de México, por ejemplo, la Escuela de Economía de México. Ahí lo que puede hacer es que de repente hay un curso sobre teorías del imperialismo o teorías de la dependencia, en donde en un total de 4 años, que es decir, a razón de 2 cuatrimestres, de 8 semestres,
y 4 materias por semestre, puede tener una materia en un cuatrimestre que trate de teorías de la dependencia, que es visto un poco como lo exótico, el exotismo, y algunos dicen, bueno, esto es propio de la peculiaridad de lo latinoamericano, esto no es un fenómeno real. Cuando el fenómeno del imperialismo y sus efectos, yo me atrevería a decir que es tan devastador en América Latina como en Europa. Y por ahí lo que digo es una butad, pero a ver, cuando yo tomo 3 dimensiones del sometimiento al imperialismo, ¿verdad? Y las aplico a países como Francia, España, Portugal, Italia, mismo Gran Bretaña, ¿verdad? Y a los países de Europa, de América Latina, cualquiera de ellos, 3 dimensiones. Dependencia financiera, ¿verdad? La política económica de los países europeos es la política económica que dicta el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto puede ser una aberración. Lo que pasa es que está mediatizada por el papel del Fondo Monetario Internacional, de ahí al Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo es lo que dirige a los españoles cuál es el presupuesto que pueden discutir, ¿verdad? Sí. Pedro Sánchez no pudo mandar en tiempo y forma el famoso presupuesto de gasto e ingresos del reino, porque primero tenía que tener la firma del presidente del Banco Central Europeo. Y lo mismo Francia y lo mismo Alemania. Bueno, esto es dependencia. O sea, países que no tienen política económica independiente. Va de suyo que Europa no tiene ninguna política de defensa propia. La política de defensa europea es la NATO, y la NATO, como dijo una vez un autor en el New York Times, por ahí tengo la cita, el nervio y el corazón de la OTAN o de la NATO es el Pentágono. El resto es, digamos, un poco una comparsa que acompaña, pero en ese sentido los americanos son más frontales y brutales que nosotros, sobre todo que los latinos y que los europeos, te dicen, es como cuando un médico te ve y te dice, no, mira, tienes 3 meses de vida porque tienes tal cáncer. El médico latino, por el latinoamericano, el mexicano, no, que Dios, que por ahí la Virgen, que cuidado, tal vez hay tal cosa. No, ellos te dicen así brutalmente la cosa. O sea, no hay política de defensa europea, está la OTAN. Han consentido en Europa, gobiernos, no los pueblos, por favor, el más profundo respeto por los pueblos de Europa. Digo, pueblos que están sometidos a gobiernos realmente incalificables en su nivel de corrupción y en su indiferencia. Entonces tampoco hay política de defensa. Y tampoco hay política exterior europea. O sea, aparece un payaso en Venezuela que se autoproclama presidente pro tempore o temporario. Una figura que no existe en la Constitución, porque podrían haber elegido algo. Bueno, a los 3 minutos aparece un tuit de Trump diciendo es el presidente legítimo de Venezuela porque el otro es un usurpador. Y los gobiernos europeos, acá donde nació la ilustración, la filosofía política, Hegel, Marx, Hume, Hobbes, Locke, esos gobiernos, el heredero todavía, al toque aprueban lo que dice un ignorante como Trump, que acaba hace unos pocos días de hablar de los 3 países mexicanos que se están infiltrando en las 3 países mexicanos, oyeron bien, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así, bueno, y los gobiernos de acá, ¿verdad?, lacayos y serviles, siguen lo que Estados Unidos dictamina. O sea que el imperialismo acá es un fenómeno tan letal, tan brutal como en América Latina. ¿Cuál es la diferencia? Que allá tenemos conciencia de eso. No todo. No todos, hay muchos allá que todavía son. Pero acá me parece que el grado de conciencia de que están dominados por el imperialismo es mucho menor. Y yo estoy viendo que acá hay todo un tema de rusofobia, me están diciendo mis amigos, yo pregunto más elementales de parte de aquel niño que dice, che, pero el rey está desnudo, ¿no? ¿Cuántas bases rusas hay en Europa? Ni una. ¿Cuántas bases americanas hay en Europa? ¿Cuántas hay en España? ¿Verdad? Por lo menos 2 o 3, Rota y no sé cuáles más. Se están poniendo al lado de Rusia. Bueno, todas. Y Alemania, las bases que tienen. ¿Sabe? En Alemania está el comando central del Africom, o sea, el comando africano, que ningún africano lo quiere allá, lo tienen los alemanes. Entonces, dependencia del imperialismo de una manera, pero vergonzosa. Sin embargo, el tema está sellado. De eso no se habla. Son como los peores secretos de las familias aristocráticas que no quieren que se sepa que el marqués, entre paréntesis, el marqués de Vargas Llosa, gracias a Juan Carlos, el marqués se acaba de encamar con la mucama y tiene un hijo mestizo por ahí. De ese secreto no se dice, no se habla del imperialismo y su efecto en Europa, no se habla.
Y Europa está tan sometida. Y por eso Europa y la Unión Europea, los gobiernos, cuando digo Europa, por favor, no estoy hablando de vuelta de los pueblos, sino de los gobiernos. Los gobiernos europeos carecen de toda gravitación en la escena internacional. Cuando Europa hasta, digamos, principios del siglo XX era referencia obligada, necesaria en la política internacional. Es más, el idioma de la diplomacia hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial era el francés. Se acabó todo aquello. Europa hoy no gravita, pudiendo gravitar. España pudiendo tener una gravitación enorme a la hora que decidiera ponerse a la cabeza de las causas justas de los pueblos que fueron colonias españolas, que le darían a España un poderío. Yo de esto, mira, lo dije en víspera del 1992, que había dinero a chorradas que venía de España, todo para festividad, nada para estudios. Pues yo dirigía un instituto de estudios europeos, no recibimos ni un peso, pero si queríamos hacer una fiesta, una gran fiesta, ¿verdad?, al estilo de eso que canta Serrat en la fiesta de mi pueblo, eso había dinero lo que quisiera, pero para hacer estudios concretos, ni un peso. Es el preciso la estrategia de todo, tiene que ser la espectacularización de todo. Y hay una cuestión que has dicho antes y que me parece tremendo y tristísimo, dicho desde España, que es, decías, bueno, España podía aprovechar para eso, sí, pero para eso España tendría que prestar atención a esa peculiaridad latinoamericana que nunca presta atención y que me duele mucho, porque cuando uno rasca un poquito en América Latina, en el pensamiento político, en el pensamiento económico, en debates sociales, o sea, nos dais mil vueltas aquí, pero aquí nos tapamos los oídos, aquí no interesa. O sea, me parece tristísimo que esa peculiaridad, que has dicho, esa peculiaridad latinoamericana, que lo has dicho con profunda ironía, es que aquí se sigue manteniendo esa gran distancia, no se escucha. A ver, yo recuerdo haber presentado algún libro aquí de un filósofo colombiano, de Castro Gómez. Y recuerdo la presentación que uno decía, bueno, ese concepto es interesantísimo, es nuevo y lo está desarrollando, y bueno, estamos debatiendo en 30 años, esto más o menos en América Latina. Y en 30 años, y ahora mismo seguimos desde aquí, y digo desde España, como países de Europa, cerrados. Seguimos con la idea de que la Academia Europea es la que sigue marcando luz y faro de los pueblos del mundo, cuando a lo mejor lo que tendríamos es que abrirnos a otros pueblos que están mucho menos mediatizados por los intereses del sistema, de que siempre sean determinados paradigmas los que dominen determinadas disciplinas de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Pero bueno, perdón, es que... No, está muy bien. Déjame que te cuente un detalle más que le va a resultar muy ilustrativo. En el contexto de aquellos fastos de 15 años, yo me acuerdo que insisto, entonces le digo a los españoles, al gobierno español, pero miren, ustedes que están en la Unión Europea se quejan de que a veces son tratados con cierto aire de condescendencia por franceses, que no les cuesta mucho a los franceses para incurrir en eso, por cierto, ¿no? Digo, pero si ustedes van y dicen, mire, nosotros somos la punta de lanza de 500 millones de hispanoparlantes en el mundo, se sientan a la mesa de otra manera. Jamás lo entendieron, se lo expliqué de una manera o de otra. El colmo fue cuando voy un día a la Unión Europea y voy a la famosa Comisión 13, que es la Comisión de Relaciones Internacionales, para hablar con los encargados de América Latina. ¿Sabes con quién me encuentro ahí? Yo dije, bueno, ahí tiene que haber un español o un portugués. No, había un francés y el segundo era un italiano. Ninguno de los dos hablaba ni castellano ni portugués. Digo, bueno, pues esto, entonces, evidentemente, no se puede quejar al gobierno español de que a veces no le presten la atención a España que se merece, porque comete un subsidio lentamente. Sería otra cosa si hubieran tenido una política efectiva para todo, no solamente para América Latina y para los parlantes, para los rusos parlantes, para Brasil también. Obviamente le hubiera dado a España una capacidad de negociación en la Unión Europea que nunca tuvo y que fue en desmedro de España, no solamente en desmedro nuestro, porque a nosotros nos hubiera convenido. Una España fuerte en la Unión Europea hubiera hecho posible mejores negociaciones comerciales de todo tipo. Pero España es un factor muy débil, como ya lo es todo el resto de Europa ante el avance de Estados Unidos. ¿Sí? Creo que comentarios, más preguntas.
Vamos, qué bueno, a ver. ¿Quién? A ver, primero aquí. Sí, te quiero felicitar públicamente por este nuevo libro, una importancia política fundamental por lo que oímos hasta aquí, lo voy a leer con la mayor rapidez. Me hace acordar un poco a un libro publicado hace ya varios años por un intelectual brasileño que se tomó el trabajo con mucho estómago de leer toda la obra de Paulo Coelho en aquel momento, y el libro era ¿Por qué Paulo Coelho tuvo éxito? ¿No? Un libro que circuló muy poco en Brasil, muy poco conocido, pero un libro muy importante, porque justamente se tomó el trabajo de ver qué papel tienen estos enormes propagandistas del capitalismo neoliberal realmente existente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estoy comparando las dotes literarias de Paulo Coelho con Vargas Llosa, pero digo, en cuanto a intelectuales públicos, es un trabajo más que necesario, pero si no desmascaramos, si no cuestionamos a estas figuras, realmente estamos perdidos, ¿no? Y volviendo a Vargas Llosa, una cosa que siempre me llamó mucho la atención es qué mecanismos, sin caer en teorías psicologistas, pero qué mecanismos llevan a que estas figuras, y Vargas Llosa, como vos bien dijiste, es uno de los tantos, que después de una militancia muy aguerrida de izquierda, de repente se dan la vuelta, y al dar la vuelta tiene una sobreactuación muy fuerte, en la medida en que tienen que demostrarle a sus nuevos aliados, sus nuevos amigos, que realmente se han convertido de verdad. Podemos agregar, por ejemplo, un tipo como Olavo de Carvalho, que hoy es uno de los grandes intelectuales, guías, luminarias del gobierno de Bolsonaro. Todos estos tipos tenían un origen de izquierda, ¿no? Y entonces tal vez, como dijo cierta vez Pepe Mujica, el poder no cambia a las personas, el poder apenas revela quiénes verdaderamente son. En el caso de Vargas Llosa, después leeré el libro buscando nuevas informaciones, pero quería pedirte si puedes agregar algún otro dato que explique esta conversión y cómo estos estímulos financieros y simbólicos operan. Y sabemos que hay mucho dinero, muchas fundaciones, muchos circuitos que hacen posible que estos personajes se sientan cada vez más cómodos en su papel de grandes propagandistas o, no es el caso de Vargas Llosa, de grandes ideólogos del imperio, ¿no? Fundaciones, congresos, eventos en los cuales Vargas Llosa es muy requisitado, muy solicitado, muy presente, muy asiduo. Y, en fin, recientemente se descubrió también como grandes intelectuales del siglo XX recibían mensualmente su cheque o su depósito bancario de la Central de Inteligencia estadounidense, ¿no? Entonces, la Arendt y otros que eran financiados sistemáticamente, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, a ver, alguna gente cuando yo estaba escribiendo el libro hablaba sobre justamente este tema. ¿Por qué? Porque el Dios de Giro, ¿no? Yo, por lo que pude ver, digamos, claro que esto no es una biografía de Vargas Llosa, yo no soy un psicólogo, un psicoanalista, es obra de alguien que pudiera hacer un análisis más fino, pero mi impresión es que Vargas Llosa tiene un ego de monumentales dimensiones, ¿verdad? Y pienso que más que la seducción del dinero, en él lo que fue decisivo fue su vulnerabilidad ante el halago, ante el reconocimiento, ante la palmada afectuosa, el reconocimiento que de alguna manera él sentía que los gobiernos de izquierda, en esa época, la Revolución Cubana y punto, no le daban, o sea, su afán de reconocimiento es insaciable. Digo, para que alguien escriba 3 libros autobiográficos, tiene que evidentemente tener un ego, pero por eso digo yo, fuera de escala, ¿no es cierto? Que después de eso, y ese ego además fue estimulado muy hábilmente por la derecha, por la CIA a través de Mir Rodríguez Monegal, de la revista Portes, de la revista Nuevo Mundo, todas creaciones de la CIA en la década posterior al triunfo de la Revolución Cubana. O sea, no nos olvidemos que el imperialismo existe y que lo cultural también tiene una importancia decisiva. Y hay ahí, creo que está citado en este texto, no estoy seguro porque tuve también que dejar, porque la cantidad de material da como para hacer un segundo tomo de esto, ¿verdad? Pero ahí tuvo una conversación de Rodríguez Monegal, que era el director, un poco un agente de la CIA en el terreno latinoamericano, hablando del premio Rómulo Gallegos que le acababan de dar
a Vargas Llosa en Venezuela en 1967. Y creo, no sé con quién habla diciendo, bueno, con este premio Marito va a estar más susceptible a escuchar lo que nosotros le queremos decir y va a dejar un poco de seguir teniendo esa admiración incondicional por la Revolución Cubana, esto. O sea, ellos venían trabajando sobre él, detectaron muy bien la vulnerabilidad de estos personajes. Ellos no te olvides de que antes del Big Data, todo lo demás, tenían servicios de inteligencia muy activos, que sabían cuáles eran los puntos débiles, cómo captar. Captaron a Orwell, George Orwell, ¿verdad? Y cuantos más. Un poco le dedico a ese tema, contextualizar eso, ¿no es cierto? Y después viene el dinero. Después sí viene el dinero, la fama, la celebridad, las luces. Y además, bueno, una personalidad exuberante, digo. Acá no estamos hablando de un petimetro, estamos hablando de un tipo que escribe, que da conferencias, que se mete en el debate, que tiene agallas, que hace teatro, que actúa. Digo, escribe, actúa y de repente te vende el ticket de entrada, digamos, hace todo. Vargas Llosa en el sentido admirable, es decir, en el sentido admirable. Digo, tiene yo diría, se muere si se lo digo, pero por ahí lo es, tiene una cultura bolchevique, ¿verdad?, de su acción política, que es impresionante. Entonces, bueno, todo esto combinado me parece, pero el punto de entrada fue su vulnerabilidad ante el halago y al masaje del ego, que para él era absolutamente decisivo, fundamental, y fue lo que lo interna por este camino. Una pena muy grande, porque necesitaríamos tener gente que escribiera como él y que hablara de política, porque fíjate, hay un caso muy interesante. Hay un libro muy reciente, no sé si no lo sacaron en ACAL, se llama El Boom, o no es de ustedes. Bueno, es un librote enorme así, que salió aquí, ¿no es cierto? Y hacen de alguna manera un contrapunto entre las figuras de Vargas Llosa y García Márquez. García Márquez permanece fiel hasta el fin de su vida a la Revolución Cubana, a las causas del socialismo, al anticapitalismo, etc. Pero con un solo detalle. García Márquez dio dos entrevistas públicas en su vida. La segunda, bajo la presión tremenda de Carmen Balcells, que lo obligó a dar esta segunda entrevista a este autor catalán que fue hasta México, pero cuando ya él estaba muy enfermo. Balcells tuvo un problema de Alzheimer muy serio, García Márquez, y prácticamente la entrevista la hizo poco antes. Pero García Márquez no tuvo ni remotamente el activismo en los medios que tuvo Vargas Llosa. Digamos, esta es la diferencia fundamental. Incluso Julio Cortázar, que podría haber sido, pero mucho menos, nada comparable a lo de él. Y no solo porque está parado encima de un imperio mediático, sino también porque hay condiciones de personalidad que me parece que juegan mucho. Y además ese resentimiento que él tiene contra América Latina, que se ve un poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay una cosa muy interesante, hay una pelea entre Popper y este otro Wittgenstein que hacen en Oxford, ¿no es cierto? Y entonces Wittgenstein, que era un tipo que estaba medio loco, ¿verdad? Se arroja sobre Popper, saca un atizador de la hoguera, la chimenea, y se va así con el atizador a atacar a Popper. Y Vargas Llosa describe todo eso con lujo de detalles y dice un arranque de tropicalismo austríaco. Tropicalismo. ¿Quiénes son los tropicales? Nosotros. Y yo me acordé, yo vivía en Chile en aquellos años, cuando Salvador Allende hacía su campaña y propiciaba la nacionalización del cobre, la de la banca, etc. ¿Cuál era la acusación de la derecha chilena? El tropicalismo de Salvador Allende. Fíjate vos cómo aparece esa cosa. Ahora, ¿y por qué ese enojo? Y ahí yo creo que el tema, la derrota ante Fujimori, es algo que todavía no ha terminado de trabajar. Él decía, ese chinito no me va a ganar a mí, y el chinito no solo le ganó, sino que lo arrasó, lo sacó definitivamente de la discusión. Tiene ahí un entripado, como decimos nosotros en Argentina, que el hombre no logra resolver, y es lo que hace que sea tan visceral en su crítica a los populismos, a cualquier gobierno, a todo ello, a todo, a Evo, a Correa, no importa quién sea, digamos, basta con que deje de lado los preceptos del liberalismo para que ya sea un personaje
execrable. Bueno, había más preguntas, perdón. Sí, más preguntas. Como para que no sea así, sí que os rogaría que fuesen concretas las preguntas para que pueda ver y así a ti yo pueda responder también. Sí, antes Perdón, aquí sí. sí, antes ha explicado, ha hecho referencia a López Obrador, a cómo la difícil situación en Venezuela ha sido aprovechada para demonizar el gobierno de Maduro y de paso estigmatizar otras alternativas progresistas en el continente. Entonces a mí me ha surgido la duda de qué es lo que pasa con Macri en Argentina después de que ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, si eso ha sido también, digamos, algo contrario a esas ideas liberales o si ha surgido alguna justificación por parte de la intelectualidad. Mira, básicamente la intelectualidad que ha estado acompañada a Macri dice que hay que esperar, que le toma su tiempo, que no es una cosa de la noche a la mañana, de que hay que apagar la gran fiesta que hizo el populismo durante 12 años. Lo grave del caso es que gente de pueblo, de favelas, de Villa Miseria, etcétera, hablando con ellos, ¿no?, más o menos te dicen lo mismo. Cuando dicen, oye, pero qué mal que está la cosa, y dicen, bueno, que esos 12 años dorados, claro, no podían ser. O sea, ese discurso ha penetrado muy profundamente, aún en las capas más populares, más condenadas por el neoliberalismo. Sin embargo, lo que pasa es que el bombardeo mediático es de tal nivel que es muy difícil acercarse a eso. Les parece el más elemental sentido común. Pero cuando vos le decís, bueno, pero mira, en este país, por ejemplo, los ricos, acá o en Brasil o en Estados Unidos, no pagan impuestos. Y tú pagas muchos impuestos, aunque tengas un sueldo miserable, pero pagas un 21% de IVA en la mayoría de las cosas que consumen. Y las que no son, algunas otras pagan el 11%, pero en todo caso pagan, y pagan mucho. Y bueno, no tienen esa información, no la tienen, no hay manera, ¿verdad? Y te vuelvo a repetir, la uniformidad mediática, el ataque además, el ataque por televisión, por radio, por la prensa, por el ejército de trolls que tiene el gobierno de Macri. Ahora, cuidado, y cierro con esto, cuidado con caer en la tentación economicista de decir, porque la gente está mal, está pobre, está sufriendo, va a votar ahora un cambio. Ojalá que sea así, pero acá hay dos factores de condicionamiento del voto, habrá que ver cuál pesa más en el momento de la votación. El daño económico, el perjuicio económico que han sufrido la gran mayoría de la población en la Argentina, capas medias por igual, o el odio que le ha sido inculcado a todo lo que significa Cristina, el populismo y todo lo demás. El odio es un factor enorme, ¿verdad? Y el temor, el odio está acompañado por el temor, ya desde la época de Hobbes sabemos eso. Entonces, en contra del optimismo que yo veo entre alguna gente de la Argentina, tengan cuidado, porque la situación puede ser muy delicada, pero yo estoy ya cansado de gente que me han dicho a mí, y gente de todas las condiciones sociales, desde capas medias, por supuesto sectores obreros también, que te dice, y sí, ahora estamos muy mal, pero yo a esa que se ha robado todo, no la vuelvo a votar más, o no la votaría jamás. Cuando tú les preguntas qué se han robado, en Brasil me decían lo mismo, la semana previa a la elección de Bolsonaro. Me decían, ellos robaron todo, 2 pibis, ¿no? Es decir, se robaron todo, dos productos brutos. Y yo decía, pero ¿sabes lo que necesitas para robarte 2 productos brutos? Hice un cálculo con unos amigos ingenieros navales. Me decían, mira, para poner, porque en el caso argentino, 450.000 millones de dólares, necesitas por lo menos una flota de 5 supertanqueros petroleros llenados de billetes de acero. Y eso es difícil de hacer sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? ¿Cómo haces? En el caso de Brasil sería el doble, 10 supertanqueros. Entonces la gente se te queda mirando y dice, bueno, no, pero lo hacen con el smartphone. Trata tú de sacar con el smartphone apenas $10.000 de tu cuenta si es que lo tienes y mandarlo a otra cuenta y vas a ver las llamadas que vas a recibir, los correos electrónicos, hasta te pueden tocar el timbre de la puerta de tu casa. Si el sistema financiero internacional para gente común, ¿verdad?, está muy blindado. Para los grandes, las grandes empresas tienen toda una red de paraísos fiscales, eso sí, pero para una gente común y corriente como Cristina Fernández o Lula o Dilma, mover 900.000 millones de dólares, no dárselo, y además ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde están? Fíjense que ahora, por ejemplo, en el caso argentino, la famosa ruta de dinero acá, el expediente fue cerrado porque no hay ninguna evidencia. Sin embargo, no importa, porque la gente sigue pensando que se robaron dinero. Entonces, cuidado con eso.
yo creo que hay que trabajar. Sí, adelante. Acá, hermano. ¿Quién es? Ella. Adelante. Hola. Hola, Cate. Bueno, llegué un poquito tarde, pero me da la impresión que se puede leer tanto como historia del liberalismo, un pedacito, como por la propia historia de Vargas Llosa y el papel de los intelectuales como herramientas propagandísticas, ¿no? Entiendo. Me pregunto qué repercusión detectas tú que tienen intelectuales de este tipo realmente en los pueblos de América Latina, porque yo no me imagino en Venezuela que a la gente le importe ni pepino lo que diga Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación? O sea, porque tengo la impresión que el efecto es un efecto que se produce sobre todo en el caso español y europeo en particular, más que en América Latina, salvo en determinadas capas poblacionales de América Latina, ¿no? O sea, el papel del intelectual en relación con las luchas de los pueblos, pues no sé qué calado tendría hoy por hoy, particularmente en Venezuela. Luego, es que me fueron surgiendo varias cosas a medida que echaban los cuentos, estaban muy buenos. También me hacía la pregunta, se me fue el baifo, como dicen en Canarias. Bueno, eso lo primero. Y lo otro es que tenía cuando comentabas que el papel que podía jugar España como punta de lanza entre América Latina y Europa, creyendo más o menos entender desde qué perspectiva lo dices, a mí me genera mucho resquemor, porque también el papel que juega España como mamporrero de Europa hacia América Latina es terrorífico. Claro. Y entonces el gobierno español en particular, que quiere mostrarse como a Europa como aquí estoy, ¿no? Lo que tiene para vender es el idioma castellano, ¿no? Y la mediación de las relaciones entre Europa y nuestros pueblos como si fuéramos tarados, ¿no? Y necesitamos un interlocutor que nos traduzca porque todavía somos muy tropicales, estamos más, ¿no? Entonces tengo mis dudas respecto a eso. Hoy mismo, por ejemplo, aquí entre Portugal y España se iba a mover Elliot Abrams. Llegaba hoy y se va el jueves tiene unas reuniones por aquí por España porque están negociando no sé qué con respecto a Venezuela, ¿no? Y en fin, bueno, es bastante preocupante. Entonces no coincido exactamente con esa idea de España. Entiendo que cualquier aliado, a mí me da igual si es España o si es Bielorrusia, es ganancia, pero no sé. Mire, no, pero yo lo que digo es que eso podría haber sido una posibilidad en el marco de la transición española hace 25 años atrás. Ahora yo no tengo ninguna confianza en que ningún gobierno de España vaya a hacer eso, coincido contigo, más bien son los encargados de castigar y coordinar el ataque en contra de Venezuela. Eso está fuera de discusión. Fue una oportunidad perdida para España, ¿verdad? Estoy hablando de la década de los 80 y para nosotros. En cuanto a lo segundo, a lo primero, yo creo que no se puede subestimar el impacto de las ideas que propara Vargas Llosa, aún en Venezuela. Yo estuve allá hace poco. Por supuesto, no en el pueblo chavista, porque ese pueblo ha sido muy educado por Chávez y sabe muy bien, pero tú tomas algunos sectores, ¿verdad?, de las capas medias en Venezuela, etcétera, que de repente buscan noticias en la televisión colombiana, y el impacto que tiene, digamos, estas ideas de Vargas Llosa, por ejemplo, el descrédito de López Obrador en esos sectores, el descrédito del populismo kirchnerista o de Lula es muy grande, no se puede subestimar eso. El caso venezolano es un caso muy especial, ¿verdad? Y sobre todo en la franja popular muy grande que ha sido durante más de 10 años, gracias a la lo presidente y a la pedagogía de Chávez, ha sido de alguna manera educado para resistir los influjos de este discurso. Pero salte de ese ambiente y vas a ver cómo las ideas esas, además porque esas ideas son el motor para que luego las traduzcan en criollo venezolano o ecuatoriano y aparecen en los periódicos y en las radios y todo lo demás. O sea, es un efecto en cascada, no es gente que lea Vargas Llosa, ni sabe, pero las ideas de Vargas Llosa, ¿verdad?, que son las ideas más elementales de la ideología liberal o neoliberal, tienen así este gradiente que llega y afectar profundamente.
Tú miras, por ejemplo, la televisión chilena, la televisión colombiana, la televisión argentina, la brasileña, están repitiendo todo este discurso permanentemente. Y es el gran alimentador, y es la referencia obligada, un gran escritor, premio Nobel, ¿no es cierto? Maestro de las letras de habla española, digamos. El impacto es muy grande, ojalá que fuera mucho menor, pero la verdad lo vemos, y teniendo en cuenta la excepcionalidad del caso venezolano, ¿verdad? En donde 10 años de algo presidente han dejado una huella muy profunda. Si eso no hubiera existido, si esa huella no estuviera ahí, Venezuela difícilmente estaría resistiendo el ataque brutal que está resistiendo hoy, porque ha habido un proceso de educación política muy fuerte. A ver, las dos últimas preguntas les he llegado. No, lo mío muy breve. Es que cuando he llegado estabas haciendo mención, dentro de lo maravilloso de todas las cosas que has estado contando y diciendo, respecto de lo que Smith había escrito y que habías encontrado, esa es la pregunta en sí, el dónde, o si está referencia en el libro, porque lo entronco, pero a modo de un simple comentario. Afortunadamente, desafortunadamente, si muchas de esas cosas, de tantas, que evidentemente podrían a esta clase política mundial, podríamos decir, no solamente echársele, sino precisamente educar a la población para decir no me mientan, no me engañen, porque fundamentalmente todo lo que se ve es como la gran mentira tan poderosamente manejada, pues lógicamente subvierte lo que tú en la tesis del libro obviamente estás diciendo respecto a ese autor, pero comentaba compañeros respecto a otro, y generalmente siempre es así. Entonces, si hay alguna referencia a esa pregunta para buscarla, etcétera, y manejarla en otros contextos, y termino con esto simplemente porque estamos viendo cómo el mundo cada vez está más gobernado, no solamente por unas determinadas gentes que son las que están detrás, pero los que están ahí al frente cada vez son más idiotas, es decir, el idiotismo en todos los niveles está, y encima además manejando la gran mentira, idiotizan a su vez a todos los súbditos, de tal manera que lo que has dicho respecto a esos porcentajes entre los poquísimos ricos y la inmensa mayoría, pues se mantiene el sistema. Está todo ahí fundamentado, y te digo, página 61 del libro, están las citas exactas de Adam Smith en la versión, ojo, la versión original en inglés, para no comprar la versión en castellano, que de repente traductores, traditores, no dicen en italiano. Sí, absolutamente. Está ahí totalmente detallado, lo mismo que la cita de la distribución del inglés. Está todo, mira, yo he tratado de hacer no una guerra de citas, sino una guerra contraponer el argumento de él con los datos de la realidad, con fuentes inobjetables. Ahí está. Y en cuanto a la calidad, bueno, evidentemente hay un problema gravísimo de descenso de la calidad dirigencial a nivel mundial. Es que la prédica de la antipolítica y el neoliberalismo a la larga tiene efecto. O sea, a ver, un personaje como Macron jamás hubiera sido presidente de Francia, no solamente comparado con De Gaulle, hasta con Mitterrand. Hubiera sido tal vez el secretario que le abre la puerta a los visitantes. Hoy es presidente. Angela Merkel, que es lo mejorcito que hay en Europa, no se compara con Adenauer, de su propio partido, o con Willy Brandt. Theresa May, pobrecita, al lado de Churchill, nada, y acá, digamos, yo sé, y acá ni hablo, pero oye, un analfabeto como Macri que no puede leer, o un bárbaro como Bolsonaro, que yo inclusive he escrito una pequeña obrita que inspirado por Vargas Llosa, un diálogo entre Macri y Bolsonaro, que por ahí todavía aparece ahí en YouTube, algunos lo agarraron, suscitado por el hecho que leí declaraciones de Bolsonaro hablando de la amenaza soviética aún hoy en América Latina, advirtiendo de la amenaza soviética. Digo, la Unión Soviética desapareció hace casi 30 años. Y estos bárbaros, bueno, imagínate, un país que tuvo un presidente, con todo respeto, fue mi maestro, que después se vendió, pero fue Fernando Enrique Cardoso, que fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología, un hombre cultísimo, pero otro también con un ego
con que yo tendría que escribir un texto sobre el ego de Fernando Enrique. Fue mi gran profesor. Enseñó el método dialéctico en Chile, un curso, un seminario de 6 meses de metodología dialéctica y el análisis marxista y cómo él fustigaba a todos los europeos ya que se iban para el demonio, ¿no es cierto? Y él desde un marxismo riguroso, etc., pues se vuelve lo que es, ¿verdad? Pero bueno, era una cabeza privilegiada, al lado de Bolsonaro, ¿no es cierto? Y puedes tomar, digamos, por dónde va el presidente en general. En Estados Unidos ha habido un Reagan de presidente, este es un bárbaro que descubre 3 países mexicanos. O sea, la crisis, la decadencia de la dirigencia política es un fenómeno universal. Contra lo cual emerge, ¿verdad?, personajes como Putin o como su canciller Lavrov, que Lavrov va a ser considerado el Metternich del siglo XXI, un tipo con una formación cultural y un conocimiento, digo. La pelea entre Lavrov y cualquier canciller de la Unión Europea es, como dicen los cubanos, la pelea entre King Kong y el gato Félix. Claro, no hay posibilidad ninguna, ya simplemente un golpe así desaparece. Lavrov no tiene con quién hablar. Pero luego para eso están los medios occidentales, para cuando llega un personaje de estos que tiene mucho más valor político y geopolítico que toda la Europa occidental junta, y sobre todo como están, ridiculizarlo, caricaturizarlo, mediatizarlo, infantilizarlo y nada. Curiosamente, porque es que últimamente, y ahora doy paso a tu pregunta, un momentito. Un par de libros que nosotros hemos publicado de Augusto Navarra, que fue embajador de aquí, sobre geopolítica, o de un periodista que fue corresponsal de La Vanguardia en Rusia, Rafael Boch, lo que nos viene a decir: ojo con Putin y ojo con Rusia. Las cosas que se cuentan son todas mentiras y falsas. Rusia es una potencia, y precisamente como es una potencia que además Estados Unidos está rodeando de bases a una distancia que ninguno toleraríamos que nos rodeasen de bases a 20 kilómetros de nuestras fronteras, a 100 que la están rodeando, y eso por medio de demás. Ojo, que esto no es el señor que sale bañándose en un lago frío, etcétera, etcétera, que es lo que nos están diciendo, que tiene mucha más intuición, y por eso, como le tienen muchísimo miedo, lo ningunean y se calla y se silencia. Perdona. No, está muy bien, coincido totalmente. Pero es que de verdad esto tiene mucho que ver con el proceso de estupidización global que estamos viviendo a todos los niveles, en la universidad, en la educación, en las escuelas, en el cine, en la cultura, en los medios de comunicación, no voy a decir, o sea, de los generales no se salva a nadie, etcétera, etcétera, en la política y en todo, sí, todo va encaminado al mismo sitio. Siempre mantener, y eso, y hacer que pensemos con eslóganes a través de Twitter, lo que se dice en Twitter, que es un eslogan de 140 caracteres, esa es la idea, que nadie tiene una capacidad de ir más allá, o de, como dice, ha hecho Atilio aquí en el libro, no, aquí doy una idea, pero ahora va, ¿por qué la doy? Por esto y por esto, y lo argumento con esto, y con citas y demás. Perdona, la última pregunta que se... Yo, dos preguntas, bueno, una pregunta y una reflexión breve. Quizá sea un debate demasiado europeo, ¿no? Pero se ha hablado un poco de lo que está muy presente, lo que se viene a llamar el debate sobre la trampa de la diversidad, ¿no? Sobre cómo el neoliberalismo está fragmentando lo que es la identidad de lo que es la clase trabajadora, ¿no? Que si pudiera desarrollar un poco eso. Y luego, por seguir un poco el hilo que ha mantenido durante toda la conferencia, ¿no? También un poco por centrarnos, que también es verdad que el tiempo purga bastante, ¿no? Realmente esa crisis de la intelectualidad la podemos decir nosotros ahora porque la estamos viviendo, pero seguramente 2 generaciones anteriores también hablarían de su propia crisis de la intelectualidad, ¿no? Hablarían de bajo nivel de sus políticos, etcétera. Pues incluso si nos vamos más atrás, pues incluso hasta de Sócrates que dice lo mismo. Era un poco por separar la paja del grano de si realmente está produciendo esa crisis de intelectualidad o una percepción del tiempo presente en el que vivimos. Bien, mira, yo creo que el tema de la diversidad es un hecho, ¿verdad? El problema es, bueno, si esto cancela otras diversidades y otras diferencias que han sido ocultadas. O
sea, es indiscutible hoy que vivimos en un mundo en donde la fragmentación de todo lo que podemos llamar de manera muy provisoria, como un telegrama, el campo popular o el universo popular, es tremenda. La fragmentación es impresionante. Tú nomás te vas un siglo y medio atrás, ¿verdad? Y el campo popular tenía fundamentalmente obreros, campesinos y algunos trabajadores urbanos, ¿verdad? En la época en que Marx y Engels escriben el manifiesto, bueno, los sectores populares eran fundamentalmente esas dos categorías. Hoy en día, el universo popular se ha hecho extraordinariamente complejo, mucho más. En primer lugar, porque el proceso de trabajo ha cambiado tanto que ya el obrero calificado, ¿verdad? El trabajo de 8 horas, un trabajo con contrato y sindicato y todo lo demás, es prácticamente una especie, no te digo en extinción, pero que ha venido disminuyendo radicalmente su presencia. Pensar el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el sindicalismo norteamericano, que en la década de los 30 tenía 1 de cada 3 trabajadores cubierto por sindicato, hoy en día 7%. O sea, prácticamente un país que no tiene nada más sindicatos. Y de ese 7%, la gran mayoría son trabajadores del Estado. La empresa privada prácticamente no tiene sindicato. Y además porque hay una política específica promovida por el gobierno, ¿no es cierto?, de Reagan, que Obama no eliminó porque era una orden ejecutiva que él podría haber eliminado, que autorizaba a las empresas con más de 50 trabajadores a instalar en sus recintos una oficina de consejería legal para aconsejar a los trabajadores las inconveniencias de afiliarse al sindicato. Eso así digamos, al estilo americano, no frontal. Bien, entonces, claramente, esa diversidad. Ahora, la misma pregunta, uno podría decir, bueno, muy bien, hoy en día el universo popular es muy extraordinariamente diverso, porque hay diversidad de género, diversidad de identidades culturales, de inserciones urbanos-rurales, todo lo que vos quieras. Pero hay algo en común que se ha acrecentado, y es la subsunción de todo ese enorme y complejo y diversificado universo a la lógica del capital, cosa que antes tú no tenías. Es decir, por eso un autor como Sami Navid o François Outard, por ejemplo, que trabajaban juntos acá en Bélgica, en el centro tricontinental, escribieron muchos textos planteando de que por primera vez en la historia del capitalismo el proletariado en su complejidad, no en el núcleo originario, obrero, fabril, etc., pero el proletariado, como todos aquellos que debemos vender nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir, se ha ampliado a una escala sin precedentes. Ahora, tenés un problema. El otro era un proletariado más pequeño y más homogéneo, más fácilmente organizable. El actual es inmensamente más grande, está distribuido por los 5 continentes, tiene identidades múltiples, a veces incompatibles, porque está la identidad religiosa, el trabajador del Islam, el trabajador del mundo cristiano, el trabajador, digamos, de los países donde el budismo o el hinduismo son las religiones dominantes. Hay problemas de todo tipo. O sea, tenemos masivamente, numéricamente, un ejército, como decía Engels, el ejército del proletariado internacional hoy es de un peso fenomenal. Pero al mismo tiempo está tan diversificado, está tan fragmentado, que hace muy difícil la coordinación de las acciones. Y eso en un contexto en donde, y este es el otro dato, la otra novedad del capitalismo contemporáneo, en la cúpula del sistema, en la cumbre del sistema, se ha producido una extraordinaria homogeneización, ¿verdad? Y entonces, en lugar de ser una coalición de burguesías nacionales, tenés lo que Fidel apropiadamente llamó una burguesía imperial. Es decir, una burguesía que no es ni americana, ni española, ni francesa, ni alemana, sino que está todo entremezclado, y en donde evidentemente Estados Unidos representa políticamente esa burguesía más que cualquier otro Estado, pero esa burguesía no es la burguesía norteamericana solamente, es una burguesía que está organizada, ¿verdad? Y que tiene además estructuras permanentes de organización, agencias de socialización política, de comunicación, se reúne periódicamente en Davos y toman decisiones, ¿verdad? Y tienen centros de tanques de pensamiento en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todas partes. O sea,
La situación es un proletariado mucho más grande, mucho más difícil de organizar, penetrado por el discurso de la antipolítica, y que hay que tener eso muy en cuenta, lo cual favorece la selección negativa de los liderazgos políticos, y una burguesía imperial mucho más cohesiva. Por eso es que se sostiene este sistema con contradicciones que en otro momento lo hubieran hecho estallar. Y en cuanto a la calidad de la dirigencia y todo lo demás, yo creo que sí hay que pensarlo siempre históricamente, tienes razón, pero me parece que hay un declive generalizado, ¿verdad? Que es indiscutible, yo creo que es indiscutible, y que tiene que ver con el auge, digo, en la medida en que el neoliberalismo ha impuesto la creencia de que la política es corrupta, es sucia, es miserable, es digna de personajes que salen de lampa de ladrones, es difícil poder llegar a tener una selección, digamos, de gente, bueno, que tengan buenas intenciones, que se involucren en la vida política. Y por eso no es casual esto que estamos viendo, esta declinación, que le puedes agregar a países como Suecia, donde la distancia entre Olof Palme y sus sucesores es inmensa. Digo, ¿por dónde mires? ¿Por dónde mires encuentra esto? Bueno, pero eso, por ahora. Bueno, 7 a las 9 de la noche. Pues yo creo que ya va a terminar.